¿Qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente a CIAT. Mi nombre es Emanuel Sánchez y en el tema de hoy estaremos hablando de excitabilidad del músculo cardíaco. Estaremos hablando un poco de lo que sería potenciales de acción en el músculo cardíaco, hablaremos del sistema cardionector, entre otros elementos. Sin más que decir, empecemos con la clase de hoy. Cuando hablamos de corazón, primeramente tenemos que hablar un poco de generalidades y tenemos que hablar de ciertos aspectos como por ejemplo la función. Sabemos que el corazón actúa como una bomba que me permite distribuir la sangre hacia los distintos tejidos junto a otras estructuras como son el sistema circulatorio, que va a estar compuesto de vasos sanguíneos. En este caso la sangre va a estar compuesto de muchos elementos como es células del sistema inmune, va a tener nutrientes, va a tener hormonas que van a cumplir ciertas funciones en ciertos organismos, muy importante. Entonces, con respecto a la localización, sabemos que va a estar ubicada en lo que sería el tórax, a nivel de lo que sería entre ambas caras mediastínicas de los pulmones, y por supuesto su estructura. Sabemos que va a estar compuesto de dos aurículas separados por un tabique interauricular, aurícula izquierda, aurícula derecha, y por dos ventrículos, un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho, en el cual va a estar separado por un tabique interventricular. También hay comunicación entre aurícula y ventrículo para posteriormente ser eyectado hacia los distintos tejidos, ya sea hacia el sistema circulatorio mayor o hacia el sistema circulatorio menor. Entonces, con respecto al corazón, tenemos que saber ciertas características que identifican este tipo de músculo. Por ejemplo, cuando hablamos de las fibras cardíacas, tenemos que saber que ellas nunca tetanizan. Sabemos que una tetanización de un músculo es cuando mantiene una contracción sostenida por un periodo prolongado. En este caso el corazón, si llegara a contraerse por mucho, o en este caso por un periodo prolongado, no cumpliría su función de bomba, porque él necesita un periodo de relajación y un periodo de contracción, y no se puede dar un periodo de contracción sostenido debido a que no trabajaría de forma adecuada. En este caso, si se genera un estímulo, va a generar un potencial de acción que se va a propagar por lo que sería todo el corazón. Si vemos un poco, uno de los causantes, podemos decir así, de que se generen en este caso los estímulos o los potenciales de acciones son en este caso el nódulo sinusal. El nódulo sinusal vamos a ver que es un marcapaso natural del corazón, en el cual va a generar el impulso que va a viajar por lo que sería un sistema llamado el sistema cardionector, que son células especializadas cardíacas, no son células nerviosas, ya lo vamos a ver más adelante, en el cual permiten excitar a lo que serían los miocitos, en este caso ya sea auriculares o en la porción ventricular, para permitir lo que sería la contracción. Entonces, también tenemos que hablar que posee un automatismo, y el sistema cardionector automatismo debido a que genera su propio impulso nervioso, en este caso generalmente dado por el nódulo sinusal, y se le denomina sistema cardionector debido a que posee ciertos elementos que vamos a ver más adelante que me van a permitir distribuir ese impulso nacido o causado a nivel del nódulo sinusal para llevarlo a las distintas porciones del corazón. Tenemos que también hablar de que va a estar compuesto de algunos elementos, como por ejemplo las células cardíacas, en este caso los miocitos, son células ramificadas, como se observa en la imagen. Ellas poseen unas bifurcaciones en el cual van a estar unidos a otras células cardíacas a través de discos intercalados. Vamos a ver más adelante que los discos intercalados tienen unas uniones gap que nos permiten el paso bidireccional de iones. Posee estriaciones, como se observa aquí en la imagen. Sin embargo, sabemos que, por ejemplo, el músculo esquelético es estriado, sin embargo es voluntario, es decir, uno lo controla. Sin embargo, el corazón tiene una función involuntaria, es decir, él controla su ritmo gracias a lo que sería el sistema cardionector y también gracias a lo que sería al sistema nervioso autónomo, que va a regular lo que sería la frecuencia y las funciones como tal del corazón. Entonces, con respecto a la organización funcional del corazón, sabemos que la contracción del corazón no se da de forma
de bloque, es decir, no se contraen aurícula y ventrículos de una sola vez, sino que ellas se contraen de una forma rítmica. Vamos a ver más adelante que primero se van a contraer las aurículas y posteriormente se van a contraer los ventrículos debido a el sistema cardionector. Vamos a ver que el sistema cardionector, al formar o generar el potencial de acción a nivel del nódulo sinusal, se va a distribuir primeramente hacia las aurículas, posteriormente se va a distribuir hacia el nódulo auriculoventricular y luego se distribuye hacia lo que serían los ventrículos. En este caso, la única forma de comunicar aurícula y ventrículo es a través del haz de His, esta estructura que se observa aquí. Por ende, primero se va a generar una contracción en esta región y luego se va a contraer en esta región debido a que no hay comunicación entre los miocitos de la aurícula y de los ventrículos. Netamente se va a dar a través del haz de His. Muy importante recalcar esto. Con respecto a la coordinación de la contracción, se va a dar gracias a lo que sería el sistema cardionector. Primeramente se genera un impulso a nivel del nódulo sinusal o sinoatrial también llamado, en el cual luego se van a ir hacia lo que serían los tractos internodales, en este caso hacia la aurícula derecha y hacia la aurícula izquierda. En el caso de la aurícula izquierda tenemos el haz de Bachmann y en el caso de lo que sería la aurícula derecha tenemos los tractos internodales medianos, en este caso aquí medianos, posteriores, en el cual van a despolarizar lo que serían los miocitos en la aurícula en este caso derecha. Posteriormente su impulso se va a dirigir hacia lo que sería el nódulo auriculoventricular para posteriormente pasar por el haz de His, que ese haz de His se va a dividir en dos ramas, en este caso una izquierda y una derecha, que luego de llegar a lo que sería el ápex del corazón se van a distribuir hacia las distintas porciones del ventrículo y va a formar lo que sería la red de Purkinje, que es distribuirse en todo lo que sería la masa ventricular del corazón. ¿Sí? Ahora, con respecto al sistema de conducción, sabemos que, como hablamos anteriormente, el sistema cardionector no va a estar compuesto de tejido nervioso, es simplemente un tejido cardíaco modificado o especializado que tiene la capacidad de transmitir esos impulsos nerviosos hacia las distintas porciones del corazón. Tenemos que es muy importante recalcar que una de las funciones principales del sistema cardionector es aumentar la velocidad de conducción. Si nosotros nos ponemos a hacer un experimento y generamos un estímulo en una de las células, en este caso un miocito, el impulso nervioso se va a dar de forma más lenta o se va a distribuir de forma más lenta que si se dara a través del sistema cardionector. Entonces, dos funciones sumamente importantes del sistema cardionector es generar el automatismo cardíaco, es decir, genera su impulso nervioso, y también ayuda a generar una mayor velocidad de transmisión de impulsos para generar una contracción, en este caso adecuada del músculo cardíaco, además de generar una ritmicidad que es sumamente importante para que el corazón trabaje de forma adecuada o que actúe como una bomba, que es la función como tal principal de él. Sabemos que las aurículas contribuyen entre el 5 al 10% del volumen sistólico. Sabemos que el volumen sistólico es esa cantidad de sangre que parte o al momento de la contracción, ya sea auricular o ventricular, genera la liberación o distribución, mejor dicho, de la sangre hacia los distintos tejidos. En este caso, las aurículas corresponden del 5 al 10, mientras que la mayor parte se da a través de la región ventricular, en este caso los ventrículos, en el cual genera la mayor eyección de sangre hacia los distintos tejidos. Sabemos que si, por ejemplo, hay un fallo a nivel de lo que serían los ventrículos, ciertas porciones, o en este caso las aurículas, empiezan a trabajar un poco más para tratar de cubrir esa pérdida
ventricular que no está cumpliendo como tal la función debido a ciertas patologías o a cierta enfermedad o a cierto daño que pudo haber enfrentado dicha porción ventricular. Entonces es muy importante saber que siempre se complementa. Sin embargo, el ventrículo como tal es la región en que mayor volumen de eyección va a tener. Aquí observamos aurículas, ventrículos. En este caso tenemos la arteria pulmonar, tronco pulmonar, que se va a distribuir hacia lo que sería los pulmones. Luego tenemos a nivel de lo que sería el corazón izquierdo. Muy importante hablar de corazón izquierdo y corazón derecho. El corazón derecho, recordando que trabaja más con lo que sería sangre venosa, mientras que el corazón izquierdo trabaja mucho más con lo que sería sangre arterial. En este caso, ya cuando tiene sangre rica en oxígeno, se va a distribuir hacia la aorta para los distintos tejidos, para cumplir en este caso lo que sería la distribución de el oxígeno, de nutrientes, hormonas u otros elementos que necesiten ser impartidos o ser distribuidos en los distintos tejidos. Aquí nuevamente el sistema cardionector, que lo observamos de verde. Muy importante recalcar esto. Primero hay contracción auricular y posteriormente se va a distribuir hacia los ventrículos y es gracias al sistema cardionector. En este caso tenemos que hablar también de que las uniones de los miocitos o las células cardíacas van a ser de tipo eléctrica. Sabemos que las uniones de tipo eléctrica, las hendiduras mucho más reducidas y van a tener lo que son las conexinas o conexones en este caso, para permitir el paso iónico de una célula a otra y permitir lo que sería su contracción. Entonces, con respecto a la organización funcional del corazón, tenemos que encontramos lo que sería el sistema de conducción, que ya lo hablamos un poco en las diapositivas anteriores. Sin embargo, es importante hablar de lo que sería la morfología de las células miocárdicas. Cuando hablamos de la morfología, tenemos que decir que, por ejemplo, las células miocárdicas no van a estar distribuidas en forma de fascículos, como por ejemplo sucede en el músculo esquelético estriado, sino que tiene una disposición un poco distinta. Vamos a ver que cada célula miocárdica se puede bifurcar y hacer sinapsis, en este caso a través de las uniones gap con otras células miocárdicas. Forman un sinsitio debido al tipo de unión que posee. Sabemos que tienen una sinapsis de tipo eléctrica, es decir, su hendidura sináptica es mucho más reducida a través de los conexones. Entonces es importante recalcar esto, y que no hay continuidad en lo que sería el sarcoplasma de las dos células. Únicamente se va a dar a través, o en este caso se va a dar unión a través de las uniones gap. Y por supuesto tenemos los discos intercalares, que es el punto de sinapsis con el otro miocito, en este caso donde se encuentran las uniones gap. Si vemos una imagen, aquí observamos una célula, un miocito que genera un potencial de acción, y ese potencial de acción va a despolarizar todas las células miocárdicas en el cual esté conectada. Es decir, se genera un potencial de acción en esta región y se va a distribuir a toda esta región. Sí, muy importante recalcar esto. Y esto se da a través de los discos intercalares, en el cual tienen las uniones gap. Aquí tenemos otra célula, otro miocito en este caso, que se va a bifurcar y va a hacer sinapsis con otra célula miocárdica, al igual que con otra, y así sucesivamente. Y recordando nuevamente que se va a dar a través de las uniones, en este caso de tipo gap. Aquí vemos una imagen, los conexones, en el cual permite el paso de iones de una célula a otra de forma mucho más rápida que como por ejemplo sucedería en la sinapsis química, que se necesita en este caso unos neurotransmisores, necesita, o mejor dicho, tiene un retardo sináptico debido a que necesita un tiempo específico para que esos neurotransmisores que se liberaron en la vesícula lleguen hacia los receptores. En este caso es directo, pasa de una célula a otra. Entonces, cuando hablamos de la morfología de las células del sistema de conducción, en este caso el sistema cardionector,
Ya sabemos que el sistema cardionector son células miocárdicas, sin embargo son especializadas, es decir, ellas sufrieron unas modificaciones, no son células nerviosas, pero son células miocárdicas que sufrieron modificaciones para permitir el paso de impulsos nerviosos generados a nivel de lo que sería el nódulo sinosal, ¿sí? Y después permitir lo que sería la contracción en toda la masa del músculo cardíaco, en este caso de forma sincronizada, recordando. Entonces, tenemos que a nivel de lo que sería el nódulo sinosal, el nódulo auriculoventricular, los tractos internodales, el haz de His, a nivel histológico se pueden diferenciar con respecto a las células miocárdicas, son distintas, ¿sí? Lo más importante aquí sería el nódulo sinosal, que van a estar compuestas por un grupo de células llamadas células B, o también llamadas células pálidas, en el cual ellas tienen menor proporción de fibra, es decir, ellas generalmente no van a distribuir, sino que van a permitir generar ese impulso nervioso para poder pasarlo hacia las otras regiones del corazón o distribuirlo a través de lo que sería el sistema cardionector, mejor dicho. También tenemos que decir que a nivel del nódulo sinosal hay uniones con lo que serían las células contráctiles, en este caso los miocitos a nivel auricular, en el cual permite una contracción directa en esta región. También tenemos que recordar que hay unos tractos internodales, como vimos anteriormente, unos anteriores, medio y posterior, que van a despolarizar lo que sería la aurícula derecha, y en este caso también la aurícula izquierda a través del H de Bachmann. Entonces, importante, nódulo sinosal a través de las células P. Y bueno, las células de Purkinje tienen una disposición un poco distinta. No es, se encuentra un poco más en forma de un cordón, es decir, de forma lineal, para permitir el paso de forma más adecuada de esos impulsos nerviosos que se viene generando desde el nódulo, en este caso sinosal, para posteriormente ser distribuido hacia las distintas regiones de los ventrículos. Entonces aquí observamos nódulo sinosal. Aquí muy importante, que vamos a ver más adelante, es que los potenciales de acción en las células marcapasos son distintas a las células contráctiles. Si vemos en las células contráctiles, van a tener un elemento llamado meseta, que es un elemento característico de las células miocárdicas, ¿sí? Y a nivel del nódulo sinosal vamos a ver que el potencial de reposo no es netamente horizontal, sino que se va despolarizando progresivamente hasta generar un nuevo potencial de acción. Entonces, ¿cómo a qué velocidad de conducción el sistema cardionector genera una contracción del músculo? Bueno, sabemos que el impulso se va a generar a nivel de lo que sería el nódulo auriculoventricular. Sin embargo, cada región del sistema cardionector va a tener una velocidad específica. No toda la velocidad, o mejor dicho, no todas las regiones del sistema cardionector va a tener la misma velocidad de conducción. Esto es debido a la distribución de las fibras, ciertas características que hacen que haya un retardo, por ejemplo en el nódulo auriculoventricular, en el cual genere una mayor duración para llegar a ese estímulo. Sin embargo, como hablamos anteriormente, el sistema cardionector permite una mayor velocidad de conducción que si lo hiciera a través de los miocitos, ¿sí? Entonces, si vemos esta tabla, aquí observamos cuál es la velocidad con respecto a las distintas regiones del sistema cardionector. Por ejemplo, el nódulo auricular tenemos que de 0.05 milisegundos en este caso. Tenemos el tracto los tractos internodales, que es de 1. Tenemos el nódulo auriculoventricular, que es de 0.05 también. Tenemos el haz de His, que es de 1, y la red de Purkinje, que es de aproximadamente 4. También observamos que se encuentra el músculo ventricular, que es de 1. Entonces, en conclusión, lo importante aquí es saber que cada región del sistema cardionector tiene una velocidad específica. Entonces, ¿cómo se da la secuencia en este caso de
del impulso nervioso que se genera en el nódulo sinosal. Si observamos en la imagen derecha, observamos el nódulo sinoatrial o el sino auricular o el nódulo sinosal, en el cual va a generar el potencial de acción. Ese potencial de acción se va a dirigir hacia lo que serían los tractos internodales, en este caso el anterior, el medio y el posterior. Esto va a generar una despolarización en la aurícula derecha. A su vez, hay una rama llamada Ash de Bachmann que se dirige hacia lo que sería la aurícula izquierda, en el cual va a generar la despolarización de la aurícula izquierda. Ese impulso que se generó a nivel del nódulo sinosal se va a dirigir hacia el nódulo auriculoventricular, en el cual hay vamos a decirlo así, un retraso de aproximadamente 100 milisegundos, en el cual luego de que se generara ese estímulo, o en este caso se distribuyera por el nódulo auriculoventricular, se dirige hacia lo que sería el haz de His. El haz de His se bifurca en dos ramas, en una rama izquierda y una rama derecha, en el cual tiene una dirección hacia lo que sería el ápex del corazón. Cuando llega al ápex del corazón va a formar lo que sería la red de Purkinje, que se va a distribuir en todas las porciones ventriculares, es decir, en todo lo que sería la masa ventricular compuesta de miocitos. Muy importante. Entonces tenemos nuevamente, para repasar, nódulo sinosal, luego se va hacia los tractos internodales, Ash de Bachmann, y luego llega al nódulo auriculoventricular, que luego se dirige hacia lo que sería el haz de His, rama izquierda, rama derecha, y por supuesto va a formar lo que sería la red de Purkinje. Los potenciales de acción en el corazón, ¿sí? Podemos encontrar dos tipos de potenciales de acción. El potencial de acción en las fibras contráctiles, que en este caso se le conoce como, o sucede en la que serían las células de respuesta rápida. ¿Por qué respuesta rápida? Simplemente porque cuando se genera un estímulo, ella se va a contraer de forma inmediata. Y tenemos potenciales de acciones de fibras de conducción, que en este caso suceden en el sistema cardionector. En este caso, en los potenciales de acciones en las fibras conductoras se le llaman células de respuesta lenta, ¿sí? Vamos a ver más adelante. También hay otra distribución que, por ejemplo, tenemos para clasificar los tipos de células en el corazón. Tenemos células contráctiles, que en este caso se refiere a los miocitos, que son las células como tal que se encuentran en las aurículas y ventrículos. Y tenemos también las células con automatismo o células marcapasos, que estas son principalmente las del sistema cardionector. Estas son las que van a generar, valga la redundancia, el potencial de acción, o en este caso el estímulo para generar el potencial de acción. Las células contráctiles se contraen cuando son estimuladas, como hablamos anteriormente, una respuesta rápida. Las células del automatismo, en este caso las células marcapasos, generan potenciales de acciones sin ninguna estimulación externa. Sabemos que ella tiene la capacidad de generar su propio estímulo, por eso tiene un automatismo. Sin embargo, ella recibe estímulos externos, es principalmente de regulación. Ella va a estar regulada por lo que sería el sistema nervioso autónomo, en el cual va a permitir ya sea el aumento, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca o disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, es muy importante recalcar que ella tiene su automatismo, sin embargo no escapa de los medios externos debido a que está relacionado a su control. En este caso podemos observar los dos tipos de potenciales de acción. En este caso tenemos el potencial de acción que sucede en el músculo cardíaco, o en este caso en el miocito, en el cual genera una despolarización, una leve repolarización y un elemento muy importante, que es esto que se observa aquí, llamado meseta, que es dado por la entrada de iones positivos, en este caso calcio, hacia el intracelular, y luego vuelve nuevamente lo que sería la repolarización. Mientras que el potencial de acción en lo que sería las células marcapasos, podemos observar que el potencial de reposo no es netamente horizontal, sino que progresivamente se va siendo más positivo hasta que llega un punto de que alcanza el umbral
y genera un potencial de acción en este caso, y luego vuelve la repolarización y vuelve a hacerse más positivo para generar otro potencial de acción y así sucesivamente. Entonces, todos los potenciales de acciones cardíacos tienen una mayor duración, que en este caso puede ser, si lo comparamos con el músculo cardíaco, músculo esquelético, o si lo comparamos con, por ejemplo, un axón. Y es debido principalmente a la meseta, lo que hablamos anteriormente. Esta porción como tal del potencial de acción, y es debido a la entrada de iones, en este caso cationes, específicamente calcio, hacia el intracelular. Esto permite que el potencial de acción, en este caso del músculo ventricular, dure un poco más de lo normal, en este caso más que el músculo esquelético o que cualquier potencial de acción en los axones. También hay que hablar o recordar nuevamente que el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular no posee, en este caso, un potencial de reposo horizontal, sino que progresivamente se va haciendo más positivo hasta llegar al umbral y generar nuevamente otro potencial de acción, como hablamos anteriormente. Va haciéndose positivo, es decir, va hacia arriba, progresivamente alcanzó el umbral y generó un potencial de acción. Aquí tenemos cómo se observa en el nódulo sinusal, se va haciendo más positivo, genera potencial de acción, y aquí cómo se refleja el potencial de acción a nivel del músculo auricular. Aquí tenemos con respecto al nódulo auriculoventricular el haz de His y cómo se contrae la masa muscular a nivel ventricular, muy importante. Entonces, los potenciales de acciones, en este caso los potenciales de acción del músculo cardíaco y la relación que tienen con lo que serían los periodos refractarios y la contracción. Entonces, muy importante esto, no hay ni sumación ni tetanización porque los periodos refractarios lo impiden. No hay sumación debido a que el tipo de unión que posee la célula, en este caso los miocitos, es de tipo eléctrico. Cuando se genera un estímulo, si vemos una imagen, nuevamente, como hablamos anteriormente, si se genera un estímulo en esta región y genera un potencial de acción, ese potencial de acción se va a propagar a toda la célula, en este caso a los miocitos que están conectados a esa célula, ¿sí? Entonces, un estímulo va a generar la despolarización de toda la masa muscular que está conectada a ella. ¿Por cuáles tipos de uniones? Por tipos de uniones GABA, ¿sí? Como hablamos anteriormente, que permite el paso iónico, o mejor dicho, en este caso de iones, de una célula a otra, ¿sí? Eso es muy importante recalcar eso. Y también no sufre proceso de tétano debido a que no podemos mantener, en este caso, el corazón contraído por un periodo muy prolongado debido a que pierde su función. La función principal del corazón es actuar como bomba y ella necesita un periodo de relajación, un periodo de contracción, un periodo de relajación y un periodo de contracción, y así sucesivamente, para que se dé, o en este caso para que cumpla su función de forma adecuada. En este caso, los músculos cardíacos no es posible modificar su fuerza por sumación, por lo que hablamos anteriormente, sino que aumenta su fuerza por aumento de la contractilidad del músculo, ¿sí? Muy importante. Es muy bueno que el corazón no sea capaz de tetanizar, por lo que hablamos anteriormente, porque pierde su función de bomba. Y la contracción sostenida eliminaría la capacidad, bueno, lo que hablamos anteriormente, lo que sería la función de bomba cíclica. Ya vamos a ver más adelante qué es la sístole y qué es la diástole, que es el periodo de relajación y de contracción de las distintas porciones del músculo. Sin embargo, es muy importante que sepan que ni se suman debido al tipo de unión y no tetaniza debido a que pierde su función de bomba. Tenemos un periodo de relajación, de contracción auricular, que permite el paso hacia los ventrículos, o en este caso la sangre hacia los ventrículos, y contracción ventricular, que distribuye la sangre hacia las distintas porciones del organismo. Entonces, ahora un tema muy importante es la fase de potencial de acción en el músculo cardíaco. Vamos a ver que va a estar compuesto de 4 fases, la fase 0, 1, 2, 3 y 4. Empecemos hablando de la fase 0.
o también llamado despolarización rápida. La fase 0 es cuando se genera cambios conformacionales en la membrana y permite el paso de iones positivos desde el extracelular al intracelular. Como vemos en la imagen, el ion positivo que va a entrar es el sodio, que va a entrar desde el extra hacia el intra. Esta entrada hace que el intracelular se vuelva más positivo, por ende va a generar un aumento de ese voltaje hasta que alcanza el umbral y genera un potencial de acción. Aquí es muy importante recalcar lo que es el ciclo de Hawking. El ciclo de Hawking habla de que cuando hay un aumento de la conductancia del sodio, hay un aumento de la entrada de iones sodio, por ende va a generar más despolarización, y esa despolarización va a aumentar la conductancia, y esa conductancia a su vez va a generar más entradas de sodio, y así sucesivamente. Es un ciclo de retroalimentación positiva. Entonces, en este caso, en la fase 0 o despolarización rápida, va a entrar iones sodios, que va a hacer que el intracelular se vuelva más positivo, por ende va a generar o va a alcanzar el umbral y va a generar un potencial de acción. Aquí otro elemento que hay que hablar es del ciclo de Hawking, que es lo que hablamos anteriormente. Luego se continúa con lo que sería la fase 1 o la repolarización temprana. Esta que se observa aquí, o este pequeño espacio que se observa aquí, en el cual aquí hay se empiezan a cerrar lo que serían los canales sodios, ¿sí? Voltaje dependiente, en el cual va a hacer que no haya más entrada de iones positivos hacia el intracelular. Sin embargo, aumenta la conductancia del potasio, que sabemos que se encuentra en mayor concentración en el intracelular, y cuando se aumenta esta conductancia va a hacer que este ion pase hacia el extracelular. Como es un catión, va a hacer que el intracelular se vuelva más negativo, por ende se va a generar una pequeña repolarización. Muy importante hablar esto. También va a generar esta repolarización, es causada también por el cloruro. El cloruro es un ion que se encuentra en el extracelular y va a tender a entrar. Como es un anión en este caso, va a hacer que el intracelular se vuelva más negativo. Entonces eso es lo que corresponde a la fase 0 y la fase 1. Una de despolarización y otra de repolarización temprana. Ahora, con respecto a la fase 2, o también llamado meseta, tenemos que es esta porción que se encuentra aquí, y se va a dar por la entrada de iones positivos hacia el intracelular. Aquí es muy importante debido a que es un elemento característico del músculo cardíaco, y es por la entrada de el calcio hacia el intracelular, ¿sí? Es muy importante recalcar de que el calcio empieza su entrada es a partir de -30. Pero ahora bien, ¿por qué no se genera o no se nombra en la fase 0 o en la fase 1, sino en la fase 2? Y es debido a que son canales lentos, es decir, permiten el paso de iones calcio, pero de una forma mucho más lenta que, por ejemplo, lo hiciera el sodio, ¿sí? Entonces, es un elemento muy importante para o un elemento característico de la meseta, y se encuentra en la fase 2 debido a que su conductancia se genera en mayor grado es en esta fase. Ahora bien, también se pueden hacer otras dos preguntas. ¿Por qué esta meseta no es hacia arriba o simplemente se mantiene horizontal? Y es debido a que sabemos que en la fase 1 hay una salida de iones positivos, en este caso de potasio, hacia el extracelular, y que el potasio tiene mayor conductancia que el calcio, ¿sí? Por ende, entre más potasio esté saliendo, se va a hacer mucho más negativo el intracelular. Sin embargo, como está entrando iones calcio y un poco de sodio, él trata de mantener ese potencial de membrana por un tiempo específico hasta que se cierran los canales de calcio. Muy importante. Entonces, fase 2, lo más importante es entrada de iones calcio, un poco de sodio, y salida de iones potasio en este caso. ¿Por qué no es horizontal o hacia arriba? Debido a que la conductancia del potasio es mayor que la del calcio, ¿sí? Entonces,
Aquí tenemos la fase 3, esta que se observa aquí, que corresponde al cierre de los canales de calcio. Al cerrarse los canales de calcio no hay ningún ion que esté entrando hacia el intracelular. Más bien lo que hay un aumento de la conductancia del potasio, es decir, de ese ion que está saliendo hacia el intracelular, hacia el extracelular, que en este caso sería un catión. Por ende, el intracelular se va a hacer más negativo, ¿sí? Entonces, fase 3, cierre de canales de calcio y aumento de la conductancia del potasio. Y por último, la fase 4, que es el potencial de reposo. Las corrientes de entrada y de salida son iguales, por ende se mantiene por un periodo prolongado, ¿sí? Hasta que se genere otro estímulo y se genere nuevamente este ciclo, ¿sí? Esto solamente sucede en el músculo cardíaco. En las células marcapasos no sucede este potencial de reposo debido a lo que hablamos anteriormente. Hay una entrada pasiva de iones positivos, ya lo vamos a hablar más adelante con mayor detalle, que hace que ese potencial de reposo no sea netamente horizontal, sino que tenga o se aproxime en este caso al umbral y genere un potencial de acción. Entonces tenemos lo que sería potencial de acción de las fibras contráctiles cardíacas. Esto es nuevamente un repaso. Tenemos la fase 0, que correspondería al potencial en reposo. En este caso la salida y entrada es netamente igual a 0. Tenemos la fase 0, que es la entrada, o en este caso la despolarización, que es la entrada de iones sodio hacia el intracelular, por ende se hace más positivo, alcanza el umbral y genera un potencial de acción. Luego viene la fase 1, que es una repolarización temprana, que hay un cierre de iones calcio, en este caso de sodio, pero un aumento de la conductancia del potasio. Esta salida de potasio hace que el intracelular se haga más negativo, y también la entrada de iones cloruro, que es un anión en este caso, que hace que el intracelular se vuelva más negativo. Luego viene la fase 2, ¿sí? Que es la fase MZ, que es dada por la entrada de iones, en este caso de calcio, hacia el intracelular, y una salida de iones, en este caso de potasio. Por ende, en este caso la meseta se inclinaría un poco hacia lo que sería la repolarización. Sin embargo, se trata de mantener por un tiempo prolongado. Luego de que se cierran estos canales de calcio, se genera lo que es la fase 3, que es la repolarización, en el cual aumenta la conductancia del potasio hacia el extracelular, por ende se vuelve más negativo. Y vuelve a lo que sería la fase 0, que corresponde al potencial de reposo. Aquí tenemos nuevamente fase 4, fase 0, fase 1, fase 2. Ves que es inclinado un poco hacia abajo, y luego viene la fase 3 y por supuesto nuevamente la fase 4. Tenemos nuevamente fase 4, fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4 nuevamente. Entonces, tenemos que hablar de algunas propiedades intrínsecas del corazón que son sumamente importantes. Sabemos que si el corazón lo retiramos de un huésped, en este caso un animal o de una persona, mientras él mantenga una irrigación adecuada, él va a seguir latiendo y va teniendo sus contracciones rítmicas por sí sola, debido al automatismo cardíaco que posee. Sin embargo, es importante hablar un poco de cómo se representa un potencial de acción a nivel de las células marcapasos, principalmente en el nódulo sinosal, que es el marcapasos natural de nuestro organismo. Entonces, sabemos que el potencial de reposo generalmente es horizontal, sin embargo, a nivel del nódulo sinosal no lo es. Se puede observar que progresivamente se va haciendo más positivo, llega al umbral y dispara un potencial de acción, ¿sí? En el cual posteriormente se continúa con una repolarización y luego una despolarización progresiva hasta alcanzar el umbral y nuevamente generar un potencial de acción y luego de reposo. Esto se da debido a cambios conformacionales en la membrana. Se cree que esa despolarización progresiva o ese acercamiento al umbral
de las células marcapasos es dada debido a que las células cambian un poco su permeabilidad y permite el paso de iones positivos hacia el intracelular, principalmente de sodio. Entonces a esto se le llama prepotencial, en el cual identifica una despolarización progresiva, muy importante. Entonces llega ahí, llega al umbral, genera un potencial de acción en el cual va a generar una contracción en el músculo, una contracción rítmica. Esto puede ser primero las aurículas, luego los ventrículos y así sucesivamente, gracias al control que posee el sistema cardionector. Las células que tienen prepotenciales son células marcapasos, como hablamos anteriormente, porque su frecuencia espontánea de descarga induce a las otras a seguirlas con su misma frecuencia. En este caso, siempre que se genera, por ejemplo, un estímulo a nivel del nódulo sinusal, se va a propagar por todo el sistema cardionector, en el cual me va a permitir una contracción rítmica en todas las regiones como tal del corazón. Entonces, otros aspectos que hablamos es que el nódulo sinusal determina la ritmicidad del tejido cardíaco. En este caso va a determinar dos periodos muy importantes y es dependiendo de el tiempo en que aparezca cada estímulo. En este caso se genera un potencial de acción a nivel del nódulo sinusal, en el cual es un periodo de contracción llamado sístole y un periodo de relajación llamado diástole. El nódulo sinusal, como hablamos anteriormente, es el marcapasos natural del corazón, es el principal. Hay patologías en el cual hay fallo a nivel del nódulo sinusal y otros elementos del sistema cardionector, como por ejemplo el nódulo auriculoventricular, pueden cumplir como tal esa función. Entonces, en condiciones patológicas, en este caso comanda el nódulo auriculoventricular. Cuando hablamos de marcapasos ectópicos o focos ectópicos, pueden surgir fuera de lo que sería estos dos marcapasos que hablamos anteriormente, el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. En este caso pueden ser a nivel de lo que serían las fibras de Purkinje ventricular. Entonces, si nos ponemos a ver cuál es la frecuencia de estímulo que genera cada célula marcapaso, en este caso tenemos que a nivel del nódulo sinusal tenemos 60 latidos por minuto, a nivel del nódulo auriculoventricular tenemos 50 latidos por minuto y los focos ectópicos ventriculares suelen ser un poco más lentos. Por eso es que siempre predomina el nódulo sinusal, que ya vamos a ver más adelante cómo sucede esto. En el caso de los focos ectópicos son de 40 latidos por minuto. Aquí tenemos nuevamente cómo se genera un potencial de acción en las células marcapasos, principalmente nódulo sinusal. Hay una entrada pasiva de iones positivos, en este caso principalmente sodio. Se genera o llega al umbral y dispara un potencial de acción y aumenta lo que sería la permeabilidad del calcio, en el cual entra hacia el intracelular, por ende lo hace más positivo. Llega un punto de que se cierra y aumenta lo que sería la permeabilidad al potasio, en el cual está saliendo, y por ende genera la repolarización nuevamente y sucede nuevo estímulo para generar o mejor dicho, para luego propagarse por todo lo que sería el sistema cardionector para generar otra contracción a nivel del músculo cardíaco. Entonces, ya hablamos un poco del ciclo cardíaco, sin embargo es importante hablar de algunos aspectos que engloban este tema. Si hablamos de ciclo cardíaco, lo podemos definir como todos aquellos procesos o eventos que ocurren desde el comienzo de un latido al comienzo del siguiente, ¿sí? Vamos a ver que el potencial, en este caso el generador del potencial de acción, va a ser dado a través del nódulo sinusal en condiciones normales. Ya sabemos que hay ciertas estructuras, como es el nódulo auriculoventricular, que en condiciones patológicas puede generar potenciales de acciones. Sin embargo, el potencial de acción es producido en condiciones normales por el nódulo sinusal. Y vamos a ver que va a estar compuesto de dos periodos sumamente importantes, que es un periodo de diástole y otro que es de sístole. La diástole la podemos definir como el periodo en el cual el corazón se llena de sangre. En este caso, el periodo de relajación.
este caso puede ser ya sea una diástole ventricular, que es la más importante, o una auricular. Tenemos una sístole, que es el periodo de contracción y expulsión de la sangre. En este caso puede ser auricular o ventricular, ¿sí? Muy importante recalcar esto. Entonces, diástole, relajación; sístole, contracción. Entonces, iniciamos con lo que sería una diástole tardía. La diástole tardía es simplemente un llenado pasivo desde la aurícula hacia los ventrículos de sangre. En este caso, podemos observar que lo que serían las válvulas auriculoventriculares se encuentran abiertas para el paso pasivo de la sangre. Posteriormente se continúa con lo que sería la sístole auricular, que aporta aproximadamente el 20% de la sangre que se va a encontrar en los ventrículos. Eso se va a ver más adelante, que se van a dar cuenta de que la sístole auricular no es netamente esencial, es decir, el corazón puede trabajar sin esa sístole auricular. Sin embargo, este proceso ayuda a que el llenado de los ventrículos sea de forma más adecuada, ¿sí? Entonces se contrae y permite como tal llenar lo restante del volumen que se va a encontrar a nivel de los ventrículos. Luego tenemos un tercer paso, que es la contracción ventricular isovolumétrica. Como dice su nombre, es isovolumétrica, es decir, no hay variaciones en los volúmenes a nivel de los ventrículos. Simplemente va a haber un aumento en la presión porque se está generando una contracción en los ventrículos. Sin embargo, esto va a ocasionar que las válvulas auriculoventriculares se cierren, pero no han tenido la capacidad de abrir lo que serían las válvulas semilunares. Ya vamos a ver cómo se abre en este caso. Entonces tenemos la contracción ventricular isovolumétrica, aumenta progresivamente la presión adentro de lo que serían los ventrículos, y llega un punto de que esa presión es mayor que la presión que ejerce esas válvulas semilunares y permite generar el cuarto paso, que es el periodo de eyección. Este periodo de eyección es el periodo en el cual la sangre es expulsada desde los ventrículos hacia, en este caso, el tronco pulmonar y la aorta, en el cual van a ser distribuidos hacia los distintos tejidos, como hemos visto anteriormente, ¿sí? Luego del periodo de eyección, después de que los ventrículos se hayan contraído lo suficiente, se viene lo que sería un periodo de relajación ventricular isovolumétrica. En este caso, a medida que los ventrículos se relajan, la presión de ellos cae y el flujo sanguíneo vuelve a lo que serían las cúspides de las válvulas semilunares, y esto hace que estas válvulas semilunares se cierren por la presión que está ejerciendo la sangre, o mejor dicho, debido a que ya la presión que se está ejerciendo a nivel ventricular no es suficiente para mantenerlas o que ellas sigan abiertas, ¿sí? Entonces en este periodo se empiezan a llenar lo que serían las aurículas y luego continuamos nuevamente con el ciclo, en este caso con la diástole tardía. Entonces tenemos lo que serían también los factores que regulan el gasto cardíaco, que en este caso tenemos algunos factores intrínsecos y extrínsecos que regulan la frecuencia, en este caso, de las contracciones del músculo. No es lo mismo la cantidad de latidos o los periodos que se generan en el ciclo cardíaco de una persona que está en reposo que una persona que esté en actividad física. También los volúmenes de sangre que se maneja a nivel principal de los ventrículos van a ser distintas, ¿sí? Entonces hay una regulación que es dada por la curva de Frank-Starling. Esa curva de Frank-Starling la van a ver más adelante. Sin embargo, es importante hablar un poco de ella. La curva de Frank-Starling habla de que a mayor cantidad de volumen que se encuentra en los ventrículos, mayor va a ser la cantidad de sangre que se va a eyectar al momento de la contracción de los ventrículos, ¿sí? Es sumamente importante, eso lo van a estudiar con mayor detalle en las clases siguientes. Sin embargo, es importante que sepan que a medida que hay un aumento en los volúmenes de los ventrículos, mayor será la cantidad que se va a eyectar, ¿sí? Y hay una modificación de la frecuencia cardíaca, y esto va a estar dada
por lo que sería el sistema nervioso simpático y parasimpático. Ya sabemos que el corazón va a tener su automatismo cardíaco, sin embargo, los procesos de regulación van a estar dados por lo que sería el sistema nervioso autónomo. Entonces, hablaremos del control nervioso, del ritmo cardíaco y de la conducción. Ya hablamos anteriormente que el sistema nervioso autónomo se va a encargar de regular la actividad cardíaca, mas no generará la actividad cardíaca. En este caso va a estar compuesto del sistema nervioso simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático va a estar dada por lo que sería la cadena simpática, en el cual libera axones o nervios que se distribuyen a nivel del ventrículo. Es muy importante debido a que el sistema nervioso simpático se va a encargar principalmente de aumentar la actividad cardíaca. Ya vamos a ver más adelante cómo sucede este proceso. Mientras que el sistema nervioso parasimpático va a llegar a nivel del nódulo sinusal y aurículo ventricular y va a generar, en este caso, una inhibición de la actividad cardíaca. Y ya van a llegar a través del nervio vago y va a causar procesos de relajación, o va a reducir la actividad, en este caso del corazón, permitiendo, por ejemplo, generar una bradicardia en algunos casos, ¿sí? Ya vamos a ver cómo sucede este proceso. Entonces, ¿cuáles son los efectos parasimpáticos? Los efectos parasimpáticos es que se genera gracias a la liberación de un neurotransmisor, en este caso la acetilcolina, que sabemos que la acetilcolina en el caso de la unión neuromuscular va a generar procesos excitatorios. Sin embargo, a nivel del músculo cardíaco va a generar procesos inhibitorios, muy importante. Entonces, ella va a permitir la disminución de la frecuencia del nódulo sinusal, es decir, va a generar menos impulsos nerviosos, o se van a generar menos potenciales de acción a nivel del nódulo sinusal, en el cual va a generar una bradicardia. Y también hay una disminución de la excitabilidad de las fibras de la unión del aurículo ventricular. Va a disminuir lo que sería la actividad cardíaca. ¿Cómo sucede este proceso? La liberación de acetilcolina va a aumentar la conductancia de iones potasio. Sabemos que la acetilcolina únicamente trabaja con cationes. En este caso, en lugar de permitir la entrada de iones sodio, va a generar la salida de iones potasio. Esa salida de iones potasio va a hacer que el intracelular se vuelva más negativo. Esto va a generar una hiperpolarización y el voltaje en la membrana se va a hacer más negativo. Esto causaría lo que sería una disminución de la excitabilidad y una disminución de la frecuencia cardíaca, muy importante. Ahora, ¿qué efectos cumple el sistema nervioso, en este caso simpático? Él va a causar los procesos contrarios al sistema nervioso parasimpático. En este caso, el neurotransmisor que actúa es la noradrenalina. Él va a causar un aumento del ritmo y de la conductancia cardíaca, es decir, va a generar un aumento de la contracción y va a aumentar lo que sería la fuerza de contracción. En este caso se libera la noradrenalina, en el cual aumenta la conductancia de los iones sodio y de calcio, en el cual van a entrar adentro de la célula, es decir, al intracelular, por ende la hace más positivo. Al volverse más positivo va a generar una despolarización, en el cual hace que el voltaje de membrana sea más positivo, por ende aumenta lo que sería la excitabilidad y por ende aumenta lo que sería en este caso la frecuencia cardíaca. Muy importante. Por ejemplo, esto sucede cuando hay una actividad física en el cual necesita un mayor bombeo de sangre, en el cual actúa la noradrenalina y en este caso actuaría la acetilcolina cuando estamos en un proceso de, por ejemplo, de relajación, que necesitamos que bajar, por ejemplo, lo que sería la frecuencia cardíaca. Actúa principalmente lo que sería el sistema nervioso parasimpático. Aquí tenemos una gráfica, cómo se ve lo que sería un estímulo simpático y cómo se generaría una situación basal.
Entonces tenemos lo que sería la relación entre la duración del potencial de acción y la frecuencia cardíaca. Tenemos que un aumento de la frecuencia cardíaca va a generar una reducción en el tiempo entre los potenciales de acción, va a causar lo que sería una menor duración del potencial de reposo y también va a causar dos aspectos muy importantes, que es la reducción del tiempo entre las contracciones y a mayor frecuencia va a generar que ese potencial de acción que se genera sea o tenga una menor duración. Si observamos acá, tenemos una bradicardia y una taquicardia. La bradicardia está compuesto o se genera, en este caso, 60 ciclos por minuto o 60 latidos, en el cual podemos observar que los complejos QRS están separados por un periodo de tiempo más prolongado que en la taquicardia. Y esto se debe a que los estímulos que se generan a nivel del nódulo sinusal son mucho más prolongados. Mientras que si vemos en la taquicardia hay 100 latidos por minuto, los complejos QRS están más unidos y es debido a que el corazón está trabajando con mayor frecuencia. En este caso se genera estímulos a nivel del nódulo sinusal de forma más frecuente, por ende los complejos QRS están más unidos. Y por último tenemos el efecto ionotrópico positivo. El efecto ionotrópico positivo va a estar íntimamente relacionado a la catecolamina. Las catecolaminas, como vimos anteriormente, son unos neurotransmisores que van a generar cambios conformacionales en la membrana. En este caso va a estar íntimamente relacionado al pasaje de un catión, en este caso del calcio. Sabemos que el calcio va a entrar a la célula a través de dos formas. Primeramente, a través de la membrana celular, que va a pasar desde el extracelular al intracelular, o simplemente por la liberación de calcio a nivel del retículo sarcoplásmico. Entonces, la contracción en este caso va a depender del número de canales de calcio que se encuentren abiertos, en el cual me permiten el paso principalmente desde el extracelular hacia el intracelular. En este caso va a estar compuesto de algunos canales agonista beta, adrenérgico, y el AMP cíclico, ¿sí? Que ellos como tal modifican lo que sería el flujo del calcio, generando una mayor contractilidad, muy importante. Por el contrario, tenemos también los que serían los antagonistas, que se oponen a estos canales y por ende generan lo que sería una reducción en la contractilidad. En este caso puede ser la acetilcolina, que tiene un leve efecto ionotrópico negativo. Y por último tenemos este efecto, el efecto ionotrópico positivo causado por la guabanina. La guabanina es un inhibidor de las bombas de sodio-potasio. Sabemos que para generar una inhibición en un músculo, en este caso el músculo cardíaco, necesitamos retirar esos iones positivos del intracelular. Entonces, lo que hace este inhibidor es bloquear, en este caso, la TPasa de la bomba sodio-potasio, en el cual evita que los iones positivos, en este caso de sodio y potasio, interaccionen. En este caso se queda gran cantidad de iones positivos en el intracelular, generando o prolongando la contracción. Este inhibidor se usa generalmente en lo que serían las insuficiencias cardíacas y es muy importante debido a que, como hablé anteriormente, ella inhibe lo que sería la salida del sodio hacia el extracelular gracias al bloqueo a nivel de la bomba sodio-potasio. Esto va a generar que haya un aumento del sodio en el intracelular y este aumento en el intracelular va a generar una mayor contractilidad. También cabe destacar que el flujo del calcio se reduce, por ende se encuentra en mayor concentración en el intracelular, favoreciendo al aumento de la contractilidad, muy importante. Y por último tenemos esta imagen que corresponde a todos los procesos que suceden a nivel del músculo cardíaco. Se genera el potencial de acción, entra iones calcio o también se libera a nivel de lo que sería el retículo sarcoplásmico. Sabemos que el calcio es un ion sumamente importante para generar la contracción a nivel de lo que es el elemento muscular, principalmente el músculo cardíaco y músculo liso. Y para el proceso de relajación
tenemos que gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa va a permitir liberar hacia el extracelular los iones positivos, y una bomba que se encuentra a nivel del retículo sarcoplásmico que va a permitir la entrada nuevamente de esos iones de calcio hacia lo que sería el retículo. El inhibidor que hablamos anteriormente bloquea estos canales, reduciendo la salida de iones positivos hacia el extracelular. Y bueno, chicos, aquí les dejo la bibliografía. En este caso usé el Tratado de Montoriano o Ricardo Montoriano, Manual de Fisiología Biofísica para Estudiantes de Medicina, y por supuesto el Gayton Hall, Tratado de Fisiología Médica. Y bueno, chicos, espero que hayan entendido la clase de hoy. Cualquier duda o pregunta lo pueden hacer a través de las redes sociales, y bueno, nos vemos en la siguiente clase.